Yo me llamo José Edelstein, soy físico teórico, trabajo en la Universidad de Santiago de Compostela en el Departamento de Física de Partículas y también Instituto Gallego de Física de Altas Energías. Bueno, yo empecé estudiando ingeniería electrónica, tuve un pasado oscuro en la ingeniería, en el cual, por suerte, en algún momento me di cuenta que no quería, no era lo que verdaderamente quería para mí. Me gustaba el contenido de la carrera, pero no el ejercicio profesional que ya empezaba a vislumbrar. Y ahí, por suerte, existe el Instituto Balseiro. Di el examen de ingreso, entré, estudié allí física, en un lugar extraordinario, por cierto. Y luego de ahí me fui a hacer el doctorado en la Universidad de La Plata, luego hice postdoctorados en Santiago de Compostela, estuve en Harvard después, volví a Argentina, corralito mediante tuve que empezar a buscarme de vuelta a dónde ir, estuve un tiempo, un año en Portugal, estuve mucho tiempo en Chile yendo y viniendo, hasta que finalmente en el 2004 conseguí un puesto en la Universidad de Santiago de Compostela, en el que estoy hasta ahora. Bueno, en el ámbito de la física teórica de altas energías hay ideas un poco extrañas que de momento no tienen verificación experimental. Una de ellas es lo que se llama la supersimetría. Es una presunta simetría entre partículas e interacciones que creemos que tuvo lugar cerca del origen del universo y que ahora no se ve, pero que sí se vio en el pasado. Y bueno, yo trabajé en algunos aspectos teóricos de la supersimetría en interacción con la gravedad, en una teoría que se llama la supergravedad. Sí. Ayer di una charla en el ciclo de seminarios de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, algo de lo que estoy muy agradecido, me encantó el lugar, la iniciativa y la recepción de la gente. Hay dos grandes teorías en el siglo XX, la mecánica cuántica y la relatividad general. Eh, por decirlo muy rápidamente, la mecánica cuántica del universo pequeño, de lo subatómico, lo atómico, lo molecular, y la relatividad general trata de las grandes masas, el sistema solar, la galaxia, el cúmulo de galaxias, el universo. Las dos teorías son increíblemente exitosas a nivel predictivo, digamos, no hay absolutamente ningún experimento que contradiga ninguna de las dos. Son dos grandes construcciones intelectuales y experimentales del siglo XX y sin embargo son incompatibles entre sí en algo que nos tiene atónitos a los físicos desde hace muchas décadas. Alguien podría preguntarse cuál es el problema si hay una física que es la física de lo pequeño y la otra es la física de lo grande, ¿por qué tendría que haber un problema en que sean incompatibles? Bueno, porque, por ejemplo, cuando hablo de la física de lo grande, me refiero a esta idea que tuvo Einstein de que los cuerpos en el espacio lo que hacen es deformar el espacio-tiempo y la gravedad es simplemente el producto de esa deformación del espacio-tiempo. Eso es algo que tenemos comprobado de manera categórica, sobre todo desde que hace 3 años se descubrieron las ondas gravitacionales, que son ni más ni menos que vibraciones del espacio-tiempo. ¿Qué pasa? Cuando el espacio-tiempo, al igual que la materia, presuntamente uno puede preguntarse qué le pasa al espacio-tiempo a escalas pequeñas. Al igual que la materia, uno si se pregunta cómo es la materia a escalas pequeñas, descubre las moléculas, los átomos, las partículas elementales. Y el espacio-tiempo a escalas pequeñas, bueno, cuando uno se hace esa pregunta y lleva la mecánica cuántica como herramienta, porque uno dice, para lo pequeño tengo que usar la mecánica cuántica, encuentra contradicciones graves, paradojas, situaciones que no parecen tener sentido y, bueno, una buena parte de los esfuerzos teóricos de la física en las últimas décadas, digamos, está dedicado a tratar de entender esto y, bueno, estamos a mitad de camino, en la mitad del río, sin saber tampoco si estamos yendo en dirección de la otra orilla o estamos dando vueltas en círculo. Cuando Einstein formuló la relatividad general, que es una teoría en la que, repito, el espacio-tiempo es una especie de... Se puede imaginar como una membrana en la cual los cuerpos, los planetas, estrellas, se asientan, lo deforman y producen surcos en los cuales, que luego son las órbitas. Einstein se dio cuenta muy pronto que ese tejido podía oscilar, simplemente por el movimiento de una estrella, o por la explosión de una estrella, o por la rotación de una estrella en torno a otra. En realidad, por cualquier movimiento de cualquier masa, lo que haría esa tela es oscilar, y esas oscilaciones él demostró que serían como las olas en el mar, o sea, sería una onda que se propagaría a la velocidad de la luz. El gran problema es que, bueno, durante mucho tiempo no quedó claro si eso era un problema, si era algo observable o era simplemente, digamos, porque es difícil entender si oscila el espacio o el tiempo, pero nosotros vivimos en el espacio y en el tiempo, no estamos fuera de él. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Entonces, bueno, después de muchas décadas de idas y vueltas, porque fue un tema bastante complejo, se comprendió que sí, que las ondas gravitacionales tienen que existir, porque se descubrió en los años 70 un sistema de estrellas binarias, o sea, dos estrellas que están orbitando una en torno a la otra,
una de las cuales emite luz, es una especie de faro cósmico, y se vio que con el correr de los años el tiempo que duraba el faro iba disminuyendo, y se hizo el cálculo, digamos, la hipótesis de que perdía energía porque emitía ondas gravitacionales, y el cálculo, usando la teoría de Einstein, daba perfecto lo que se observaba. Entonces se sabía que había ondas gravitacionales, pero los seres humanos somos inquietos, curiosos, y queremos verlo directamente, no indirectamente. Entonces surgió una carrera que duró al menos 40 años de intentar capturar las ondas gravitacionales. La gran dificultad que tiene es que las ondas gravitacionales son muy pequeñas y muy poco interactuantes con cualquier instrumento que pongamos. Entonces, para darte una idea, tiene que ser algo muy violento lo que estemos viendo y que ocurra más o menos cerca de nosotros. Por más o menos cerca me refiero a veces a 100 millones de años luz. O sea, no es acá a la vuelta. De hecho, si ocurriera acá a la vuelta nos enteraríamos más gravemente. Pero la idea es tener un evento muy violento, por ejemplo, la explosión de una estrella, por ejemplo, la rotación de dos estrellas una en torno a la otra en el instante final en el cual están a punto de chocar, o la rotación de dos criaturas un poco más raras que se llaman agujeros negros, también antes de chocar. Finalmente, después de muchísimo esfuerzo, se logró detectar por primera vez una onda gravitacional el 14 de septiembre de 2015, o sea, hace nada. Fue un evento muy importante en la historia de la ciencia, diría yo. Abre una etapa nueva de la ciencia. Podemos ver el universo ahora, sabemos que podemos ver el universo ahora por esa ventana, la de detectar las vibraciones del espacio-tiempo, y nos va a permitir eso tener una visión complementaria a la que nos da la luz, que es lo que hasta ahora usábamos, y en algunos casos única, porque para poder observar agujeros negros, por ejemplo, que son objetos que no emiten luz, bueno, justamente la única forma que tenemos puede llegar a ser esta. Entonces, se viene un periodo muy promisorio de muchas décadas de observación en las cuales aprenderemos muchísimo sobre el universo, así que tienen muy bien merecido el premio Nobel los líderes de la colaboración LIGO. Cuando una estrella tiene una masa suficiente para poner un número conservador es 10 soles más o menos, una masa de 10 veces la masa del Sol, ocurre un fenómeno, es que cuando se acaba el combustible nuclear, que es el que mantiene la estrella con el tamaño que vemos, la estrella tiene el tamaño porque por una parte quiere colapsar, es un plasma gaseoso que quiere colapsar, pero hay explosiones que lo empujan para afuera, entonces hay un equilibrio entre esas dos fuerzas. Cuando se acaba el combustible, directamente ya no hay nada que empuje hacia afuera y la estrella empieza a colapsar sobre sí misma. Y cuando colapsa ocurre un fenómeno que es fácil de explicar. Hay una cantidad que se llama velocidad de escape de un astro, que es qué velocidad necesito para que un cohete pueda escapar, por ejemplo, de la Tierra. En la Tierra es 11 kilómetros por segundo y depende de la masa del planeta. Si la Tierra fuera más pesada sería mayor, y depende del radio de la Tierra. Si el radio de la Tierra fuera menor, sería mayor también. Entonces, la estrella cuando está colapsando mantiene la misma masa, pero va disminuyendo el radio. Al disminuir el radio, la velocidad de escape va aumentando, aumenta, y hay un momento en el cual la velocidad de escape es la de la luz. En ese instante, a partir de ese instante, uno deja de ver lo que ocurre, porque ni siquiera la luz puede escapar. Entonces, si uno pudiera verla completa, esa película, uno vería la estrella colapsar, y en un momento aparece un disco negro, en el cual uno ya no ve nada más de lo que está ocurriendo adentro del disco negro. Eso es un agujero negro. Se produce por la muerte de estrellas muy pesadas, aunque creemos que hay otros mecanismos de producción de agujeros negros, pero son un poco más complicados y que tienen que ver con la posibilidad de que hayan tenido lugar agujeros negros al principio del universo, cuando el universo estaba en etapa de expansión. Estos agujeros negros, digamos, por las evidencias que tenemos, son que hay agujeros negros desde 5 o 10 masas solares hasta 1.000 millones de masas solares. ¿Cómo se formaron los agujeros negros de 1.000 millones de masas solares? No tenemos ni idea, pero sabemos que están porque los podemos ver, normalmente en el centro de galaxias. En nuestra galaxia tenemos uno grande, pero comparado con las 1.000 millones de masas solares pequeño. Se llama Sagitario A estrella y tiene 4.250.000 veces de masas solares, y tenemos evidencias muy claras de que está ahí, porque vemos que las estrellas que lo orbitan están orbitando un punto en el cual no hay luz y que además tiene esta masa. Sí, Stephen Hawking fue sin duda la persona que más nos permitió entender la física de agujeros negros, y además fue quien más nos permitió entender de forma consistente y confiable esta desunión entre la cuántica y la gravedad. Porque él se dio cuenta de algo relativamente sencillo de observar, que es que si uno si uno tiene un agujero negro muy grande,
hay la superficie de lo que se llama la superficie de eventos de agujero negro, que es la superficie de no retorno, el punto en el cual si uno pasa ya no vuelve. A veces, si el agujero negro es muy grande, esa superficie no tiene nada en especial. Si uno estuviera ahí cayendo en un agujero negro, no se daría cuenta. De hecho, podemos estar cayendo en un agujero negro ahora mismo. Entonces él dijo, como es un lugar que es igual que cualquier otro, puedo imaginarme que hago experimentos de cuántica en ese lugar. Y haciendo este tipo de experimentos de cuántica en un lugar en el cual podría hacerlo, siguiendo la filosofía de Einstein de hacer experimentos pensados, aunque no pueda viajar allá a hacerlo, se dio cuenta que el agujero negro eventualmente, cada tanto, pero en forma continua y en toda su superficie, está perdiendo masa. Se está produciendo un fenómeno que es un poco más largo de explicar, pero que es algo que puede ocurrir en el mundo cuántico, que es que de la nada aparezca un par de partículas y en el agujero negro a veces se traga una de las dos partículas y por razones que son difíciles de entender, pero Hawking mostró con mucha claridad, cuando el agujero negro se traga una partícula no engorda, sino que adelgaza, para preservar la conservación de la energía del universo como un todo. Entonces, bueno, él mostró que el agujero negro adelgaza, que esto ocurre todo el tiempo, el agujero negro empieza a adelgazar, 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 y a menos que se traiga otra estrella en el camino y vuelva a engordar, eventualmente desaparece, después de un periodo de tiempo muy, muy largo. Esto fue espectacular, muy chocante, porque la idea de los agujeros negros era que era simplemente una especie de hueco en el espacio-tiempo que jamás se podía curar, por así decirlo, y además creó un problema, digamos, creó una de las formas de entender el conflicto que hay entre cuántica y mecánica cuántica y relatividad general, que es que si el agujero negro se evapora y se termina de evaporar completamente, se lleva en su evaporación toda la información que tenía dentro. Y la mecánica cuántica es una teoría que una de las piedras fundamentales de la mecánica cuántica es que la información nunca se pierde, se puede transformar pero no perder. Entonces sabemos que hay algo ahí que no se entiende muy bien, y esa es una de las formas de verlo, ver que un agujero negro nos está mostrando, por una parte, cuando yo tiro algo en un agujero negro, no puedo ir a sacarlo, por lo tanto, pareciera el lugar, la memoria perfecta, el lugar en el cual puedo guardar todo y no se va a deteriorar porque está ahí dentro y no puedo ir a sacarlo. Por otra parte, el agujero negro se va a evaporar, así que voy a perder todo. O sea que es al mismo tiempo, Funes es el memorioso y Funes es el olvidadizo. Y no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Cuando una onda perdón, cuando una onda gravitacional viaja, por ejemplo, en esta dirección, lo que hace con el espacio es contraerlo en una dirección, estirarlo en la otra, en la perpendicular, y viceversa. Entonces la gente tuvo la ingeniosa idea de que para poder detectarla, lo que había que hacer era comparar longitudes perpendiculares con una L. Entonces se construyó un par de Ls en Estados Unidos, en el sureste y en el noroeste, a 3.000 kilómetros de distancia. Son Ls de 4 kilómetros de largo cada segmento de la L, están al vacío en el interior y la idea es enviar un láser que se descomponga, que vaya por los dos brazos de la L, rebote en un espejo y regrese. Y si nada ocurre, digamos, si los brazos tienen la misma longitud, deberían volver en contrafase. Recordemos que la luz es una onda que tiene crestas y valles, entonces está todo diseñado para que vuelvan en contrafase y que cuando se vuelvan a juntar en una pantalla no haya luz, no haya luminosidad, esté totalmente oscuro. Si pasa una onda gravitacional, lo que va a ocurrir es que va a empezar a oscilar, como acabo de decir, o sea, uno de los brazos de la L se va a cortar y el otro se va a alargar, y viceversa, van a empezar a hacer este movimiento, y entonces la luz que va por uno de los segmentos de la L va a llegar antes al punto de encuentro, que lo que debería haber llegado, no va a llegar en contrafase y va a producir una luminosidad en la pantalla. Entonces, si uno está monitorizando la luminosidad en la pantalla, uno va a ver que en la pantalla va apareciendo luminosidad, desapareciendo, mostrando esa vibración de los brazos de la L. ¿Qué pasa? El efecto que uno quiere encontrar es un efecto tremendamente pequeño. El espejo tiene que vibrar, son vibraciones del espejo de 1/1000ª del radio de un protón. Algo que parece imposible de medir, a mí me lo parecía, desde luego, pero que se midió, se pudo medir, porque una de las cosas uno de los puntos claves es que cuando el espejo vibra por muchas razones, por movimientos sísmicos, por temperatura, hay un montón de razones por las que vibra el espejo. Pero cada una de estas razones ocurre a una cierta frecuencia, y entonces el punto clave fue identificar eventos astronómicos que ocurran a una frecuencia que justo sea favorable, en la cual no se opaque por los otros ruidos. Es como si uno quisiera escuchar un ruido muy tenue en el medio de una manifestación, en la cual es imposible escucharlo, a menos que ese ruido muy tenue ocurra a una frecuencia que no sea la frecuencia habitual de la gente hablando. Entonces uno puede grabar todo el sonido, eliminar las frecuencias que no me interesan
y encontrar allí la frecuencia que quiero escuchar. Eso fue lo que hizo esta gente. Fue dificilísimo, digamos, durante muchísimo tiempo no tenían resultados. Fueron mejorando el instrumento muchísimo, hubo mejoras que van a repercutir sin ninguna duda en la ingeniería civil, porque los espejos hubo que colgarlos, por ejemplo, con un sistema que no, aunque el suelo vibre, los espejos no vibran. Es espectacular lo que han hecho. Y el láser tiene que ser muy potente para que aguante hacer este recorrido, y al mismo tiempo tiene que ser no tan potente para mover el espejo por la presión de la luz. En fin, los problemas técnicos que tuvieron que resolver son enormes, y toda mi admiración para esta gente que logró un resultado espectacular, que fue eso, el de poder ver en forma categórica e indiscutible que los espejos vibraban por el paso de una onda gravitacional. Yo dije que hay dos Ls, las dos Ls son justamente para estar seguros, porque la onda atraviesa la Tierra como si fuera fantasmal, entonces va a pasar por los dos. Entonces uno debería ver coincidencias en las vibraciones de los dos espejos, pares de espejos. Sí, el láser es un sistema de emisión de luz que la primera vez que se mencionó en la literatura fue en un trabajo de Einstein en 1917. Él tuvo esta idea de que era posible. El láser es una forma de emisión de luz que es autoinducida, o sea, uno tiene un material en el cual cuando los átomos emiten luz en una cierta frecuencia, porque tiene que ver con, bueno, en la teoría atómica, los electrones solo pueden ocupar ciertas energías, no cualquiera, sino ciertos valores concretos, y cuando el electrón pierde energía, pega un salto energético muy concreto que corresponde a un color específico de la luz que sale en ese caso. Entonces uno lo que puede tener es una especie de efecto, en ciertas condiciones uno puede tener un efecto en cadena, en el cual un átomo emita una luz que excita a otros átomos que emiten luz, y se produce una cascada en la cual finalmente todos los átomos están emitiendo. Y una de las particularidades, además de esa cascada, es que es direccionada. Uno está acostumbrado cuando uno enciende la luz a que la luz se difunda en todas las direcciones, y en cambio el láser, todos sabemos por los punteros láser, que el láser sale en una línea recta, digamos, y eso Einstein lo describió en un trabajo en 1917, como mencionaba, pero recién resolver los problemas técnicos que eran necesarios para poder construir un aparato como ese llevó varias décadas. Recién en 1960 se pudo hacer el primer láser. Y el láser ha dado lugar a un montón de premios Nobel porque es una luz tan particular en cuanto a que uno puede fabricar láseres de una frecuencia muy específica, muy bien conocida y muy bien direccionada, muy bien colimada. Entonces el premio Nobel de este año fueron aplicaciones tecnológicas del láser, que estuvo dividido en dos. La mitad del premio fue para una persona que lo que hizo fue darse cuenta que con el láser, aprovechando que el láser está muy colimado y que no importa el láser que uno fabrique, siempre va a ocurrir que la intensidad del láser no es igual en el centro del haz que en los costados. Uno puede atrapar partículas muy pequeñas, o sea, tan pequeñas para que sean más pequeñas que el ancho del haz del láser, en el interior del haz. Entonces, cuando digo partículas muy pequeñas, puede ser desde partículas materiales hasta bacterias. El uso en biología de esta técnica fue espectacular, porque uno puede, con dos láseres, hacer una pinza, y con esta pinza agarrar una bacteria o una célula, recogerla de un sitio, ponerla en otro, manipularla. Inicialmente, obviamente, se mataba la bacteria, porque al principio hubo que lograr hacer esto con intensidades de láser que fueran suficientes para agarrar la bacteria, pero no tanto para matarla. Bueno, finalmente se logró eso. O sea que hoy en día podemos manipular bacterias agarrando una a una y llevarla de un sitio al otro gracias a esta técnica. La otra mitad fue para dos personas que descubrieron la forma en la cual se podían fabricar pulsos de láser muy cortos y muy intensos, algo que tiene utilidad en muchísimos también campos de la tecnología, y que usaba un mecanismo muy ingenioso de filtros para producir este efecto. Un láser es un mecanismo de emisión de luz que se llama estimulada. La idea es, yo tengo un montón de un elemento material, cada átomo emite luz en una cierta frecuencia, y en ciertas condiciones yo puedo hacer que un átomo emita luz en esa frecuencia, y esa frecuencia estimule a otros átomos a emitir luz, y se produzca un efecto en cascada que haga que se produzca una luz muy intensa, y la particularidad especial del láser es que es direccionada. O sea, todos los láseres, el efecto en cadena y en cascada, se produce una dirección concreta del espacio, y por eso el láser
como lo usamos habitualmente, por ejemplo, en un puntero, emite una luz que es una línea en lugar de lo habitual, que es cuando uno enciende una lámpara, que la luz difunda en todas las direcciones. Una de las ideas para resolver el conflicto entre la mecánica cuántica y la relatividad general, que se puede explicar del modo siguiente: cuando uno quiere ver cómo es el espacio-tiempo a escalas muy pequeñas, ver cómo es el átomo de espacio-tiempo, uno encuentra contradicciones. No parece razonable la idea de que haya un ladrillo fundamental de espacio-tiempo. Entonces, una de las ideas que surgió para explicar esto es que quizás no es que haya un ladrillo de espacio-tiempo, sino que todas las partículas no son, como pensábamos habitualmente, puntuales, un punto, sino una cuerda con una cierta extensión. Si todas las partículas al final son una cuerda con una cierta extensión, esa extensión es el mínimo de tamaño espacial que hay por definición, porque no puede haber nada más pequeño que el mínimo que establecemos. Curiosamente, cuando uno elabora esta hipótesis un poco más, usando las leyes de la mecánica cuántica, encuentra que muchas cosas tienen mucho sentido. O sea, uno puede mostrar que, por ejemplo, la partícula cuántica de la gravitación, que nadie ha visto ninguna, pero debería haber, la cuerda la describe perfectamente. Todas las propiedades que debería tener esa partícula están bien descritas a nivel teórico por una cuerda. Entonces eso ha dado, bueno, y muchos otros resultados más que ahora no tengo posibilidad de comentar, pero eso ha dado un terreno muy fructífero en el cual llevamos 50 años exactos, pues este año se cumplen 50 años de la fundación de la teoría, trabajando. Su final es abierto, o sea, puede ser que todo esto termine en nada o en un gran éxito. Juan Martín Maldacena es el físico teórico número 1 del mundo desde hace 20 años, en el sentido de que es la persona que dicta la agenda, tuvo una idea genial hace 20 años y a partir de entonces nunca dejó de ser quien tiene las ideas originales que provocan más excitación en todo el mundo y hacen que todo el mundo siga lo que él está haciendo. Él tuvo una idea maravillosa para justamente tratar de conciliar la cuántica y la gravedad, y mostró que funciona muy bien en un ejemplo que no es exactamente el de nuestro universo, sino directamente ya él estaría directamente en la estatura de un Newton o de un Einstein, sino que es en un universo de juguete. Los físicos solemos simplificar un poquito de más los problemas para poder resolverlos, y él ha hecho una simplificación en nuestro universo que le permite hacer esta hipótesis. No queda muy claro todavía si no va a valer también para nuestro universo. O sea, no quiere decir que no va a valer para nuestro universo, sino que quiere decir que no estamos seguros. Él mostró que en ciertas condiciones la descripción cuántica de la gravedad, o sea, poner juntos la cuántica y la gravedad en un espacio, se puede hacer, y la respuesta es sorprendente. La forma de describir eso es sencilla, pero si uno no mira el espacio, no mira lo que está ocurriendo en el espacio, sino que mira lo que está ocurriendo en la frontera. Es como si uno tuviera una esfera en la cual en el interior uno está intentando unificar la cuántica y la gravedad, y Maldacena nos dice: no mires el interior de la esfera, mira la superficie que la rodea, y vas a ver ahí una especie de película, un holograma, en el cual están pasando cosas que están relacionadas unívocamente con lo que ocurre en el interior y que son mucho más sencillas. Esto que estoy diciendo en palabras, él lo mostró en sistemas concretos, con cálculos concretos. Una vez que uno dice algo así, lo primero que tiene que decir es: ¿cómo hago cuando miro algo en la frontera? Primero, ¿qué quiere decir ver algo en la frontera? Eso tiene un significado muy preciso en sus ideas. Y lo otro es, una vez que veo algo en la frontera, ¿cómo lo relaciono con lo que ocurre adentro? Tiene que haber un diccionario que me relacione cosas que lucen muy distintas. Maldacena empezó a construir este diccionario y hoy en día estamos todavía construyendo el diccionario, pero es muy prometedor lo que estamos viendo, porque hemos visto que usando las ideas de Maldacena hemos sido capaces de calcular propiedades de física real que han funcionado muy bien, sorprendente, incluso diría que mejor de lo que uno esperaría ingenuamente, a partir del hecho de que lo que Maldacena trata no es el universo real, sino un universo de juguete. La mecánica cuántica fue la teoría que explica el universo atómico, subatómico y molecular, y es una teoría que se desarrolló en las primeras décadas del siglo pasado y se consolidó en 1927. Y es lo que hemos descubierto con muchos experimentos que se hicieron en aquella época, y posteriormente, por supuesto, es que los átomos, las partículas elementales, se comportan de una manera que es desconcertante. En el mundo subatómico, la pregunta tan elemental de dónde está algo, por ejemplo, ahora mismo, ¿dónde estoy yo? Yo estoy acá, sin ninguna duda. En el mundo atómico, esa pregunta no tiene es una pregunta mal formulada. Mejor dicho, la pregunta no tiene ningún sentido si uno no va a buscar eso que está, por lo que se está preguntando. Si uno lo va a buscar,
uno lo puede encontrar o no encontrar y puede calcular qué probabilidad había de encontrarlo o no encontrarlo. Y para poder verificar que esto es cierto, lo que hay que hacer es muchos experimentos en los cuales uno compruebe que si la probabilidad era del 30%, en 3 experimentos de cada 10 lo encuentra y en 7 de cada 10 no lo encuentra. Esto es algo muy raro. Es como si uno, si mi mano fuera cuántica, la pregunta de si mi mano está acá o no está, sería ni está ni no está hasta que no lo observás. Einstein fue un gran enemigo de esto, por ejemplo, y en broma decía que él prefería pensar que la luna existía aunque no la mirase. Efectivamente, sabemos que todo lo macroscópico, todo lo que vemos con nuestros ojos, está o no está sin ninguna duda, no hay ningún estado intermedio entre estar y no estar. Ahora, hemos comprobado de manera fehaciente que en el mundo microscópico es cierto lo que eso, aunque es desconcertante, es cierto. Las cosas ni están ni no están, sino que están y no están al mismo tiempo, con ciertas probabilidades pesadas. El gato de Schrödinger es una forma en la cual Schrödinger, que fue quien escribió las ecuaciones de la mecánica cuántica, y cuando se encontró con toda esta interpretación probabilística, se dio un paso atrás horrorizado, tampoco era muy amigo de esto que es lo que hoy domina. Digamos, hoy en día no hay ninguna otra interpretación de la mecánica cuántica que esta, que el universo es probabilístico. Dios juega los dados, de hecho no hace otra cosa que jugar a los dados a nivel microscópico. Y Schrödinger, para tratar de refutarlo, se le ocurrió esta idea fabulosa porque es muy ingeniosa y todavía nos tiene un poco a mal traer la resolución de esta paradoja, y es que, ¿qué pasa si agarramos algo macroscópico como un gato y hacemos que su vida dependa de algo microscópico? Y lo hacemos dentro de una caja, de modo que no haya nadie que pueda observar lo microscópico, salvo el gato, pero supongamos que el gato no vale como observador. Entonces uno diría, supuestamente si la vida del gato depende de que algo esté o no esté, y en el mundo cuántico las cosas están o no están, están y no están, el gato estaría vivo y muerto al mismo tiempo, y al abrir la caja y observar, se determinaría una de estas dos posibilidades. Bueno, eso es algo que nos deja perplejos. Es así, digamos, la cuántica es así, y hemos podido comprobar en los años 80 que todas las objeciones que Einstein puso, que fueron muy, muy ingeniosas y de hecho muy fructíferas, porque tratar de responderlas hizo que avanzara muchísimo el campo, lo que nos muestra es que el universo es así, a las escalas microscópicas. El libro Einstein para perplejos, que publicamos en abril de este año en Argentina con Andrés Gomberov, coautor, amigo y colega físico teórico de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. El título está basado es un homenaje a un libro medieval que escribió Maimónides, el gran filósofo judío del medioevo, que se llama Guía para perplejos, y tiene que ver con el hecho de que Maimónides menciona en ese libro algo que nos sorprendió muchísimo, porque pareciera escrito ayer, sobre Maimónides decía que si uno quería transmitir la sabiduría, digamos, cultural, por ejemplo, él hablaba en este caso del pueblo judío, a una persona, todo el mundo se mostraba interesado en conocer la respuesta a las preguntas, las grandes preguntas filosóficas, digamos, de la época, pero cuando él les explicaba que para poder responder esas preguntas hacía falta, bueno, paciencia y disciplina, porque no eran preguntas sencillas, requerían primero hacerse otras preguntas y había que hacerlas en orden. Algo parecido a lo que ocurre con el conocimiento científico. O sea, es inevitable que para poder saber qué es la mecánica cuántica, primero haya que saber otras cosas para poder diferenciarla de algo un poco más conocido. Y Maimónides menciona que al final, cuando uno le transmite a una persona que tiene que hacer ese esfuerzo, la persona dice, bueno, entonces no me lo cuentes, ya prefiero no saberlo. Nos pareció muy, muy parecido a lo que ocurre ahora con los contenidos científicos. Entonces nos sorprendió que una persona del siglo XII diga algo que es aplicable hoy para la comunicación de la ciencia. Efectivamente, para poder entender la relatividad general o la mecánica cuántica, para poder entenderla bien, hay que seguir un proceso disciplinado y paciente. No se puede aprender ya. Hay que aprender primero otras cosas, seguir elaborando una escalera que te va a llevar finalmente a esto. Está la opción, digamos, uno luego puede hacerlo en el lenguaje formal, en el cual se entiende bien, porque en ese lenguaje está escrita la mecánica cuántica y la relatividad general, están escritas en el lenguaje de la matemática. O uno puede hacerla con un comunicador de la ciencia que te haga recorrer ese camino sin apelar ese lenguaje matemático, que es lo que intentamos hacer nosotros, pero el camino hay que recorrerlo.
No se puede, en 30 segundos explicarme qué es la relatividad general. Hace falta contar algunas cosas en un orden concreto para que uno llegue finalmente al final del camino a esto. La figura de Einstein nos fascina, tanto a Andrés como a mí, por múltiples razones, y nos fascina en su imperfección. No pretendíamos ver a un Einstein de la revista Villiquen, o sea, un Einstein perfecto. Einstein tenía muchos defectos, muchos rasgos, que además tenían doble cara, digamos. Por ejemplo, Einstein era una persona muy obstinada, muy cabezadura, con una confianza muy grande en sus ideas. Sin eso no hubiera podido llegar hasta donde llegó, pero eso también le hizo que cuando cometió algunos errores, tanto en ciencia como incluso quizás errores en el trato con ciertas personas a nivel humano, no fuera una persona que se iba a parar en algún punto y reflexionar y dar marcha atrás, sino que él iba hasta el final y los errores eran errores a lo grande, quizás incluso también los errores personales que cometió con algunas personas de su entorno. De todos modos, yo creo que era una persona afable, era un humanista, que esa es una faceta que también nos encanta, una persona que siempre creyó en el proyecto común de los humanos en este planeta. Nunca comprendió mucho la separación entre países, naciones y la confrontación de personas que son iguales, pero que simplemente nacieron en dos lugares distintos, sin ni siquiera tener responsabilidad, porque uno no elige dónde nace. Uno nace donde los padres pueden o quieren tenerlo a uno. Entonces fue una persona que abogó muchísimo en una época, hay que recordar, en medio de las guerras mundiales y de odios raciales de los más graves que hemos visto en la historia de la humanidad. Él abogó siempre por la paz, por la resolución de los conflictos, por el diálogo. Lo hizo en la última etapa de su vida junto a figuras como Bertrand Russell, y fue, por ejemplo, en el terreno del desarrollo de armas nucleares, que él contempló en vida y que hoy erróneamente se le atribuye a él alguna responsabilidad, que no tuvo ninguna. Fue el primer militante a favor del desarme nuclear y creó, de hecho, algo llamado el movimiento Pugwash, que sigue existiendo hasta hoy y es el movimiento más importante de tratar de convencer a los gobernantes de los países que no tiene mucho sentido tener armas que, si llegan a explotar por error, porque también podría ocurrir eso, pueden producir una catástrofe humanitaria muy grande. Sí, yo creo que Einstein en este humanismo percibía algo que hoy en día la ciencia está corporizando, que es lo del proyecto global. La ciencia es un proyecto que involucra a todos los seres humanos en experimentos como LIGO, como el CERN, estos experimentos que involucran a miles de personas. Trabaja gente de todos los países del mundo, de países que están en conflicto. De hecho, a veces los conflictos de los países terminan siendo un obstáculo para que científicos de algunos de estos países puedan viajar, y es un absurdo, ¿no? Porque hay gente que está trabajando por el mero hecho de conocer. Yo creo que la ciencia es una empresa maravillosa y que cuanto más gente sepa que existen seres humanos que lo único que quieren es saber un poco más y que están dispuestos a hablar con quien sea y a reconocer sus errores y a cambiar de opinión ante evidencias que se lo obliguen a hacer, o que le den muestras de que están equivocados, y poder hacerlo, digamos, con cualquier otro ser humano, con un lenguaje universal que es el de la pasión por conocer. Es algo que yo he notado con el correr de los años, que uno vive todos los días en ese ámbito, que cuando sale y a veces está en su vida civil, fuera del ámbito académico, uno ve que eso es algo que es raro, que la gente lo percibe como muy raro. Y creo que no está de más subrayar que la ciencia es un emprendimiento de la humanidad. Es uno de nuestros más grandes logros y diría que es una de las cosas que nos marca como seres humanos. Digamos, si los seres humanos somos distintos a otros seres, entre otras cosas es porque hemos sido capaces de hacer ciencia y poesía, si es que ambas son cosas distintas.